Imagina que Dios te da una misión, pero tú decides huir en la dirección opuesta. Así comienza una de las historias más sorprendentes de la Biblia, la historia de Jonás, un profeta que intentó escapar de Dios, pero terminó aprendiendo una gran lección sobre la misericordia y el perdón. El libro de Jonás es uno de los más cortos del Antiguo Testamento, con solo 4 capítulos. Pero aunque sea breve, su mensaje es profundo y poderoso. Nos habla de un Dios que no solo es justo, sino también compasivo. Nos muestra que nadie puede huir de Dios, y nos enseña que su amor es para todos, incluso para aquellos que pensamos que no lo merecen. En esta serie, vamos a recorrer juntos la historia completa de Jonás. Descubriremos qué lo llevó a huir, qué pasó en el vientre del gran pez, y qué lección aprendió al final. ¿Estás listo para este viaje? Acompáñame mientras exploramos el increíble libro de Jonás. El libro de Jonás comienza con un llamado claro de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta de Israel, un hombre escogido por Dios para llevar su mensaje. Pero esta vez Dios no le pedía hablarle a su propio pueblo, sino a Nínive, la capital de Asiria, un reino enemigo. ¿Por qué Nínive? Nínive era una ciudad grande y poderosa, pero también muy malvada. Su gente era cruel, injusta y adoraban ídolos en lugar de al Dios verdadero. Dios les dio una oportunidad para arrepentirse y envió a Jonás con un mensaje de advertencia. Pero en lugar de obedecer, Jonás huyó en la dirección opuesta. Subió a un barco rumbo a Tarsis, tratando de alejarse lo más posible de Dios. Pero aquí surge una gran pregunta. ¿Puede alguien realmente huir de Dios? Eso fue exactamente lo que le pasó a Jonás cuando intentó huir de Dios. Jonás subió a un barco rumbo a Tarsis, lo más lejos posible de Nínive. Él pensaba que si se alejaba lo suficiente, podría evitar hacer lo que Dios le había pedido. Pero nadie puede esconderse de Dios. Dios envió un gran viento sobre el mar y se desató una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros, asustados, comenzaron a orar a sus dioses y a tirar la carga por la borda para aligerar el barco. Mientras tanto, Jonás dormía profundamente en la bodega. El capitán lo despertó y le dijo: «Levántate, ora a tu Dios. Tal vez Él nos salve». Pero la tormenta seguía empeorando. Entonces los marineros echaron suertes para ver quién tenía la culpa de esa tormenta. Y adivina qué, la suerte cayó sobre Jonás. Le preguntaron quién era y qué había hecho, y él confesó: «Soy hebreo y sirvo al Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de él». Los marineros, aterrados, le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para que el mar se calme?». Y Jonás les dio una respuesta sorprendente: «Láncenme al mar y la tormenta parará». Al principio, los marineros intentaron remar para llegar a tierra, pero la tormenta era demasiado fuerte. Al final, no tuvieron más opción que lanzar a Jonás al agua. Tan pronto como lo hicieron, el mar se calmó. Aquí vemos algo impresionante. Dios no solo estaba tratando con Jonás, sino también con los marineros. Ellos vieron el poder del Dios verdadero y comenzaron a adorarlo. Pero, ¿qué pasó con Jonás en el mar? Aquí es donde ocurre el milagro más increíble de esta historia. Después de que los marineros lo lanzaron al mar, Jonás pudo haber muerto ahogado. Pero en lugar de eso, Dios envió un gran pez que se lo tragó. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Imagínate estar dentro de un pez gigante. Oscuridad total, el sonido del agua, el olor a pescado. Parecía el final para Jonás. Pero en ese lugar tan desesperante, Jonás hizo algo que no había hecho antes. Oró. Dentro del vientre del pez, Jonás clamó a Dios con humildad. «En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las profundidades de la tumba pedí ayuda, y tú escuchaste mi clamor». Por primera vez en esta historia, Jonás dejó de huir y reconoció que necesitaba a Dios. Dios siempre está listo para escucharnos, incluso cuando hemos fallado. Jonás prometió obedecer y entonces Dios dio una orden sorprendente. Entonces el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en la tierra seca, y el pez lo escupió en la orilla. Jonás recibió una segunda oportunidad. Dios no lo había desechado,
sino que lo estaba preparando para cumplir su misión. Aquí hay una gran lección para todos. Dios es un Dios de oportunidades. Aun cuando fallamos, Él nos da la oportunidad de arrepentirnos y seguir adelante. Ahora Jonás tenía una decisión que tomar. ¿Obedecería esta vez o volvería a huir? Entonces el Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y proclama el mensaje que te daré. Viajó hasta Nínive, una ciudad enorme y llena de gente. Tardaría 3 días en recorrerla por completo. Pero Jonás no necesitó tanto tiempo para causar un impacto. Su mensaje fue simple y directo. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Imagínate lo impactante que fue eso. Una ciudad entera escuchando a un extranjero decir que el juicio de Dios estaba cerca. Pero lo más sorprendente es lo que pasó después. Nínive se arrepiente. En lugar de ignorar o atacar a Jonás, los ninivitas creyeron en el mensaje y se arrepintieron. Desde el más grande hasta el más pequeño, todos ayunaron y se vistieron de ropas ásperas en señal de arrepentimiento. Incluso el rey de Nínive se humilló. Se levantó de su trono, se quitó su ropa real, se vistió de cilicio y se sentó en ceniza. El rey hizo algo aún más impresionante. Decretó que toda la ciudad ayunara, incluso los animales, y que todos clamaran a Dios con fuerza. Quizás Dios tenga misericordia de nosotros y no destruya la ciudad. Dios perdona a Nínive. Cuando Dios vio lo que hicieron y cómo se habían apartado de su mal camino, cambió de parecer y no destruyó la ciudad. Dios vio su arrepentimiento y los perdonó. Aquí aprendemos algo increíble. Dios siempre está dispuesto a perdonar a quien se arrepiente de verdad. No importa cuán grande sea el pecado, su misericordia es aún mayor. Pero, ¿Jonás estaba feliz con esto? No. En lugar de alegrarse, se enojó con Dios. Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive. Él sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios los perdonaría, y eso le molestaba. Señor, por eso huí a Tarsis en primer lugar. Yo sabía que eres un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y lleno de amor. Prefiero morir antes que ver esto. Jonás estaba tan enojado que prefería la muerte antes que ver a Nínive salvada. Jonás salió de la ciudad y se sentó en un lugar alto para ver qué pasaba. Esperaba que Dios cambiara de opinión y destruyera Nínive. Dios, en su paciencia, decidió darle una lección. Dios hizo crecer una calabacera que le dio sombra a Jonás, y él se alegró mucho. Jonás estaba feliz por la planta, pero al día siguiente, Dios envió un gusano que la destruyó. Luego, cuando el sol salió, Dios hizo soplar un viento caliente, y Jonás sintió tanto calor que quería morir. Jonás se enojó otra vez y le dijo a Dios: «Estoy tan enojado que quiero morir». Entonces Dios le respondió con una pregunta poderosa: ¿te enojas por una calabacera que no sembraste ni hiciste crecer? Si tú te preocupas por una planta, ¿no crees que yo debería preocuparme por toda una ciudad de personas y animales? Esa era la gran lección. Jonás estaba más preocupado por su comodidad que por la vida de miles de personas. Dios, en cambio, se preocupaba por cada persona en Nínive, incluso por los más pecadores. El libro termina con esta pregunta de Dios, pero sin respuesta de Jonás. ¿Por qué? Porque la respuesta depende de nosotros. ¿Estamos dispuestos a aceptar que Dios es misericordioso con todos, incluso con aquellos que creemos que no lo merecen? Jonás nos enseña que el amor de Dios va más allá de lo que entendemos. Él quiere salvar a todos, sin importar su pasado. Y ahora dime, después de escuchar toda esta historia, ¿qué opinas de Jonás? ¿Te identificas con él en algo? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos bíblicos que te harán reflexionar.